qué chévere que a pesar de que el día estuvo lluvioso, de que la tarde estuvo fría, usted esté acá sentadito, dispuesto a escuchar de la palabra del Señor. Qué gusto verlo, de verdad que sí. Bueno, antes de empezar con la palabra, me gustaría que usted pensara un momento en una situación en la que usted haya considerado que se haya generado una injusticia, bien sea con usted o bien sea con otra persona, pero que usted haya dicho, esto es injusto, esto no me parece. Piense en un momento, por favor. Si de pronto usted ya lo pensó y lo quiere compartir, lo puede compartir si quisiera. ¿Alguno? Bueno, yo sí, ya levanto la mano. Yo sí quiero comentarles algo que me pasa muy frecuentemente en mi trabajo. Yo soy docente y por estas épocas, a final de periodo, nosotros los docentes tenemos que hacer un proceso de nivelación o recuperación para aquellos chicos que no alcanzaron los logros planteados al principio de periodo. Entonces, sin importar el proceso del chico, sin importar si fue irresponsable, si no cumplió con sus deberes, si no asistió, si no participó, si fue indisciplinado, si tuvo una mala actitud, no importa. Él debe presentar o tiene el derecho a presentar su plan de recuperación o mejoramiento. Muchos de estos chicos que no trabajaron durante el periodo, pues la logran y pasan con una nota básica, pero pasa, ¿sí? Entonces, cuando eso sucede, hay muchos chicos que se me acercan, no se imaginan la cantidad de muchachos que se acercan a mí, que hicieron bien su proceso, que cumplieron, que fueron responsables, que participaron, y me dicen, profe, eso es injusto. Mire que el que no hizo nada en todo el periodo se sacó la misma nota al final que yo me saqué, que me esforcé y trabajé por esa nota y se sacó lo mismo que yo. Profe, ¿no le parece injusto? Si ustedes estuvieran en mi lugar, ¿qué dirían? Tremendo, ¿cierto? Pero miren que hoy precisamente vamos a hablar de eso, de la justicia de Dios. Y vamos a ver que la justicia de Dios no funciona como la nuestra. Es muy diferente. Y gloria a Dios y gracias a Dios que así sea. Somos unos afortunados que la justicia de Dios no se parezca a lo que nosotros conocemos como justicia en la tierra. Y para eso vamos a irnos a la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 20, desde el versículo 1 hasta el 16. Y dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre dueño de un campo, que salió al amanecer a contratar obreros para su vida. Habiendo convenido con los obreros en un salario por día, los envió a su viña. Salió también como a las 9 de la mañana y vio que otros estaban en una plaza desocupados, y les dijo: vayan ustedes a mi viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez al mediodía y a las 3 de la tarde e hizo lo mismo. También alrededor de las 5 de la tarde salió y halló que otros estaban allí y les dijo: ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Y ellos le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Les dijo: vayan también ustedes a la viña. Al llegar la noche, dijo el señor de la viña a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal. Comienza desde los últimos hasta los primeros. Entonces vinieron los que habían ido cerca de las 5 de la tarde y recibieron cada uno un salario. Y cuando vinieron los primeros, pensaron que recibirían más, pero ellos también recibieron el mismo salario cada uno. Al recibirlo, murmuraban contra el dueño del campo, diciendo: estos últimos trabajaron una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor del día. Pero él respondió y dijo a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un salario para el día? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero darle a este último como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque soy bueno?
Así, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Bien, esta parábola el Señor se la cuenta a sus discípulos porque Pedro le preguntó al Señor que ellos qué iban a obtener habiendo dejado todo y siguiéndolo a Él. Entonces, el Señor, pues, con esta parábola, pues lo que quiso decirle a sus discípulos, era que el reino de Dios no se trata de méritos, como en la parábola, ¿cierto? El que llegó primero ganó lo mismo que el que llegó de último, sino que se trata de gracia, de la gracia de Dios. Bueno, a mí pues Jesús con sus parábolas es maravilloso, o sea, Él es el maestro de maestros, es espectacular. Y las parábolas las usa para que todos entendamos un mensaje. Y no solamente los que le escuchaban en esa época, sino que los que aún hoy en día conocemos de la palabra la entendamos. Entonces, miren que es tan maravilloso. Yo decía, bueno, pero ¿por qué el Señor utilizó este contexto? ¿Por qué el pago? ¿Por qué el dinero? ¿Por qué el jornal? Entonces, averiguando un poco. Imagínense que el pago por un jornal, o sea, por un día de trabajo, era un denario. Pero resulta que un denario equivalía a lo que era el gasto de un día de sustento de un día en comida. ¿Sí? Entonces, eso se gastaba en un denario. Para una familia pequeña era necesario un denario para que pudieran comer. Entonces, cuando uno entiende esto, uno dice, uy, tremendo. Miren lo justo que fue este hombre, ¿cierto? Él no dejó al último aguantar hambre para el otro día. Él dijo, mira, a ver, yo le doy a usted un cuarto de denario y mire qué hace con eso. O sea, fue tan justo que le dio lo mismo porque conocía las necesidades. Porque sabía que si no le pagaba el denario, podía pasar hambre. Iba a pasar hambre, ¿cierto? Y no solamente él, sino sus hijos, su esposa, quizás sus padres. Entonces, es tremendo. Cuando uno entiende esto, uno dice, uy, sí, realmente es justo. Porque cuando uno ve así la parábola, oh, sí, qué bonito, el último recibió lo mismo que el primero, sí, pero miren por qué era ese ejemplo del maestro de maestros tan importante, porque habla de la equidad y la justicia para todos. Bien, para nosotros, el denario representa la vida eterna. El Señor ya nos dio nuestro denario, ¿sí o no? ¿Amén? Ya nos dio nuestro denario, claro que sí. Lo que pasa es que nosotros, muchas veces la justicia del Señor la medimos para nosotros, la justicia es diferente. Para nosotros son resultados, ¿cierto? Es esfuerzo, la medimos en tiempo, pero en el Señor es muy distinto. Para el Señor es el corazón, es la fe, es la disposición al llamado, ¿cierto? Entonces es muy diferente. Y mirando eso, pues uno podría decir, Dios es justo, pero les digo que Dios no es justo. Dios no es justo. Dios es generoso en gran manera. Justo no es. Porque ¿qué es justicia? ¿Qué es justicia? Dar a cada quien lo que merece. Dar a cada quien lo que merece, tal cual. ¿Cierto? Entonces, castigar al malo, recompensar al bueno, dar a cada quien lo que merece. Le pregunto yo en esta noche, si Dios fuera justo, es decir, que nos diera a cada uno lo que merecemos, piensen eso, ¿será que nosotros seríamos salvos en esta noche? Nosotros no nos mereceríamos la salvación, no nos la merecemos. Entonces, el Señor no es justo, es más que justo, es generoso. Generoso y en gran manera. Bien. Entonces, nosotros aquí podríamos hablar de las características de la justicia de Dios. La justicia de Dios es una justicia perfecta, que ya sabemos que es más que justo, ¿no? O sea, va más allá. Resulta que cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, nos disponemos a que Él haga con nosotros lo que Él quiere, que se cumpla en nosotros su voluntad.
y nos rendimos a Él, y así debe ser, creyendo y sabiendo a ojo cerrado que de pronto pasemos por pruebas, ¿cierto? Pero que nuestra vida si se cumple su palabra, si se cumplen sus designios para nosotros, es lo correcto, es lo perfecto, es lo máximo. Aunque muchas veces de pronto nosotros dudemos, aunque muchas veces no entendamos lo que nos pasa cuando pasamos pruebas, pero la voluntad del Señor es perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para los que le amamos. Entonces debemos estar convencidos de que si tú, debes estar convencido de que si tú le entregaste la vida al Señor, el Señor te llevará por el camino correcto. El Señor no quiere planes de mal para ti. El Señor te va a hacer llegar a donde debes estar. Entonces en eso debemos confiar. Ok, yo les voy a dar un ejemplo, una historia. Esta historia se trata de un joven. Resulta que este joven entró al almacén, delinquió, robó varios artículos de gran valor. A este joven lo capturaron, le demostraron que había robado. Entonces, habían videos, habían testigos que encontraron lo que él había robado. Entonces lo llevaron a la ley y le hicieron un juicio. Entonces, el juez lo sentenció a que él debía pagar un monto de dinero, un monto alto de dinero, y que si no podía pagarlo, pues debía pagar con su libertad, o sea, se iba para la cárcel. El chico, al escuchar esto, pues se afligió mucho, empezó a llorar, y en ese momento el juez se quitó su bata, su de juez, y bajó del estrado, pagó la fianza del chico, subió, se puso nuevamente su traje de juez y dijo: la justicia se cumplió, pero también hubo misericordia. Cosa que en lo humano pocas veces comprendemos, pocas veces entendemos. Esas cosas son de Dios. El tiempo de Dios es perfecto, perfecto siempre. Y debemos confiar en Él, aunque muchas veces no entendamos por lo que estemos pasando. Los tiempos de prueba son importantes porque aquí el Señor nos forja, ¿cierto? Nos forma. Bien. Y uno pensaría, bueno, si la justicia es perfecta, entonces ¿por qué el que obra mal le va bien? Muchas veces uno se encuentra con casos que hay personas que de pronto son deshonestas, ¿cierto? No obran bien, no obran correctamente, pero le va mejor económicamente, por ejemplo, que a muchas personas que obran bien. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué? Y entonces hay que. Pero el Señor es justo, pero es justo a su tiempo y ya lo vamos a ver en un momentito. Listo. La segunda parte, segunda característica de la justicia de Dios. Es una justicia imparcial. Aquí nos vamos a ayudar de Romanos 2:11, que dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. El Señor no hace acepción de personas. Miren lo que pasa en la parábola. En la parábola, el dueño del terreno, de la viña, él preguntó, cuando ya él hizo su último recorrido, que fue a buscar a los últimos obreros, ¿cierto? A los últimos trabajadores, él los encontró y les preguntó: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Entonces miren que la respuesta de ellos fue: porque nadie nos ha contratado. Y esto pues nos da un ejemplo de que el Señor busca a los que el mundo ha rechazado, a los que al mundo han dejado a un lado. Y yo me pongo a pensar, de pronto, en ese contexto, esos obreros que quedaron ahí, de pronto fueron los que tenían menos experiencia, tal vez, entonces no iban a rendir y por eso la gente no los contrató. O tal vez de pronto fue porque de pronto eran los de más edad, entonces también eso bajaba la producción del trabajo. O de pronto tenían alguna discapacidad. Pero este hombre, ¿qué hizo?
No hizo acepción, ¿cierto? Y les digo, ustedes también van a recibir lo mismo. Y con el Señor es igual. El Señor no hace excepción de personas. Para Él todos somos exactamente iguales y merecemos lo mismo. Ante Dios todos estamos en igualdad. Porque la gracia de Dios es igual para todos. Su gracia es igual para todos. Listo. En el reino de Dios no hay categoría de cristianos, digámoslo así. Entonces, por ejemplo, una persona que lleva de misionera o en servicio 10, 20, 15, 30, 50 años, tiene o recibe la misma vida eterna, el mismo denario, que una persona que de pronto lo aceptó en su lecho de muerte. Es exactamente igual, el mismo denario para todos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, mi esposo me cuenta a mí una historia, bueno, en que muchas veces cuando llevamos mucho tiempo de servicio a Dios y hay cosas que no vemos, puede ser que no veamos un milagro o que no veamos frutos o que hayamos pedido mucho por algo que no se da y vemos que de pronto otros hermanos que son recién convertidos al Evangelio y le empiezan a salir las cosas y se empiezan a presentar milagros. Entonces, pues de eso se trata, ¿no? Entonces no es el tiempo que lleve, es lo que el Señor quiere hacer contigo. El Señor conoce tus necesidades, el Señor conoce tus procesos. Mi esposo me contaba, ahora sí voy a la historia de mi esposo. Cuando servía en Bogotá, una vez él me decía que en una administración había llegado un chico que era la primera vez que estaba en la iglesia. Ese día había recibido al Señor, había hecho la oración de fe y le estaban haciendo la administración y este chico empezó a hablar en lenguas. Entonces tuvo la llenura del Espíritu Santo y los líderes que estaban alrededor de él pues se sorprendieron mucho porque la mayoría de los líderes llevaban mucho tiempo conociendo el Evangelio, pero no habían hablado nunca en lenguas, porque al Señor no le placía todavía, ¿sí? Pero entonces, miren lo que son los tiempos de Dios y lo que son los caminos de Dios. ¿Bien? Pero resulta que ese tipo de cosas, cuando nosotros vemos que de pronto a mi hermano recién llegado le empieza a ir mejor, o sí, que la oración de pronto se notan los frutos y demás, empieza a presentarse algo en la iglesia y que es bastante grave y es la envidia espiritual. ¿Sí? La envidia espiritual. Sentir que porque otro está recibiendo su bendición, que porque a un hermano le está yendo bien, que de pronto porque se le nota la llenura, ¿cierto? Entonces Dios es injusto con nosotros. Entonces, ¿por qué con nosotros no? Que llevamos tanto tiempo, y por qué con esta persona o con estas personas sí. Entonces, eso se llama envidia espiritual. Y eso nos hace olvidar, pilas con esto, que nosotros somos pecadores y que también recibimos un denario que no merecíamos. Ese denario no lo merecíamos y el Señor ya nos lo dio. Entonces, debemos erradicar esa envidia y ese estar pendiente de una manera no buena, no sana, de las bendiciones de los demás. Listo. La tercera característica es una justicia santa. Dios aborrece el pecado, total. El Señor no puede ignorar la maldad. Entonces, pero miren lo bonito que es esto. El pecado fue castigado, pero el pecador puede ser perdonado. Entonces, y todos somos pecadores, todos, absolutamente todos somos pecadores. Por esta razón es que siempre debemos ir a la presencia del Señor para poder redimirnos, para que el Señor nos limpie día a día. Y pues para hacer valer el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Dios no ignora el pecado. Ponga atención a esto. El Señor no ignoró el pecado, lo pagó con Cristo. Tremendo.
Entonces, y nosotros, ante semejante acto de amor, bondad, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos? Seguimos pecando. Y muchas veces no hay arrepentimiento. Eso, pues, obviamente debemos hacer actos de contrición y cada noche, cada día, ir a la presencia de Dios para limpiarnos nuevamente. Porque el Señor aborrece el pecado. La justicia de Dios exige que el pecado sea tratado. Entonces debemos tener un arrepentimiento genuino. Uno puede pasar por muchas cosas en esta vida. Todos los días pecamos. Muchas veces por omisión, otras veces por la acción, pero siempre hay pecado. Entonces, para que realmente ese sacrificio que hizo nuestro Padre con Cristo tenga mella en nosotros, seamos merecedores, debemos arrepentirnos genuinamente. Debe ser un arrepentimiento genuino y debemos tener un cambio considerable. Bueno, la cuarta característica es una justicia paciente. El Señor no actúa de inmediato. El Señor sabe que son importantes los procesos. La semana pasada escuchaba yo a un predicador que hablaba de los procesos. El ser humano es un ser de procesos, desde que nace. Por ejemplo, un niño cuando nace no sale a correr. Primero se voltea, luego gatea, después se para por primera vez, luego da su primer paso, luego ya da varios pasos a la vez, y luego corre, ¿verdad? Entonces, porque los procesos en los seres humanos son necesarios y ante los ojos de Dios son oportunidades. Mire que esos procesos, ese tiempo muchas veces que nos lleva el tener una respuesta, es para que haya un arrepentimiento genuino. Muchas veces el Señor dice, tengo que apretar porque no hay un arrepentimiento genuino. Y si no hay un cambio de verdad, pues no se puede seguir. Entonces, esas pruebas y esos procesos son importantes de llevarlos. Y a nosotros nos cortan. Entonces, el Señor sabe cómo hace las cosas. La justicia de Dios no es apresurada, no es cuando nosotros lo consideramos, no es cuando nosotros queremos. La justicia del Señor es misericordiosa. ¿Listo? Y en sus tiempos, siempre en sus tiempos. Yo quiero que usted repita conmigo lo siguiente. No se trata de lo que hicimos, sino de lo que Cristo hizo. La salvación es por gracia, no por mérito. Eso no se nos puede olvidar. Por favor, no se vanaglorie de sus buenas obras, del tiempo que usted lleva en la iglesia. No se vanaglorie de pronto de que es buena persona, de que hace las cosas bien, porque todos lo sabemos que no es por obras, sino por gracia. Bueno, y si ustedes, de aquellas personas que llevan bastantes años en la fe, el Señor quiere decirle algo el día de hoy. No pierdas el gozo, no pierdas la alegría, sigue en el buen camino de la fe. No te compares con otros, sirve con gratitud, con excelencia, dame las gracias. Búscame y quiero que recuerdes que te amo y te amo mucho. Para las personas que están empezando en este camino del Evangelio, el Señor les dice el día de hoy, no te sientas menos, no te sientas por debajo de nadie, tienes las mismas capacidades que nosotros. Tu lugar en el reino es completo. Te amo y no te apartes de mí. Y de pronto hay alguno aquí que esté ocupando una de estas sillas, pero que se haya alejado del Señor, que haya de pronto, que tenga dudas, que
tenga conflictos en su cabeza, en su corazón, pues el Señor también le habla esta noche y le dice: Dios te sigue llamando, el Señor te llama, el Señor te busca, está detrás tuyo, está pendiente de ti. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa lo que hayas hecho, no importa si fuiste al mundo y volviste, lo que hiciste allá ya no tiene importancia para mí. Hoy puede ser tu hora, esas 5 de la tarde de la parábola de los jornales. Puede ser tu momento, puede ser tu hora, y tengo tu denario guardado para ti, para cuando lo quieras tener. ¿Bien? Listo. Entonces, para cerrar, hay unos puntos importantes que debemos tener presentes. El primero, el error, mirando la parábola, ¿no? Teniendo en cuenta la parábola, el error de los primeros. ¿Cuál creen ustedes que fue el error de los primeros trabajadores? ¿Ellos cometieron algún error? Pues uno diría, pero ellos perdieron el gozo. Ellos perdieron la alegría cuando le dijeron: no, es que los últimos que llegaron van a recibir lo mismo que recibieron ustedes. Ellos se confrontaron y dijeron: no estamos de acuerdo, perdieron el gozo. ¿Listo? La felicidad se les esfumó, y no porque les faltara algo, porque el dueño del viñedo fue muy claro con ellos, y ellos acordaron el precio y estuvieron de acuerdo con un precio justo, pero les ganó la envidia. Y ahí fallaron. Entonces, pilas con eso. Las bendiciones de nosotros no se comparan con las bendiciones de los hermanos. ¿Listo? Recuerde que el Señor tiene procesos diferentes para cada uno. Segunda cosa que no se nos puede olvidar: la respuesta del dueño. Miren lo que dijo el dueño. El dueño del viñedo, ¿no? Nuevamente, la palabra. ¿Es tu ojo malo porque yo soy bueno? Esto lo encontramos en el versículo 15. Volvemos a lo mismo. Mire, la envidia espiritual ocurre cuando creemos que la gracia de Dios hacia otros disminuye nuestra importancia. Entonces nos creemos menos porque otros reciben lo justo ante los ojos de Dios. Entonces también debemos tener cuidado con eso. Tercera cosa importantísima: la gracia no es justa, es mejor que la justicia, lo que hablábamos al principio. El Señor no es justo, Dios no es justo, Dios es totalmente generoso, Dios es totalmente misericordioso, es mucho, 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 mucho más que justo. Si Dios fuera justo, y esto no se le puede olvidar a usted, si Dios fuera justo bajo los términos de los hombres, bajo los términos legales, en nuestro lenguaje terrenal, todos estaríamos perdidos. Ninguno de nosotros seríamos salvos. ¿Sí? Entonces, elige ser generoso, porque el Señor es justo. Última cosa importante: el peligro del orgullo religioso. Nunca dejes que tu tiempo de servicio te haga sentir con derechos ante Dios. El Señor no te debe nada. Tú debes servir con excelencia, siempre, con gozo, con alegría, con actitud. No hay nada más chévere y más rico que servirle al Señor. Pero no por eso creas que tienes derechos ante Él. Repito, el Señor no te debe nada. Por más tiempo que lleves en la iglesia, por más cosas buenas que hagas, eso no se nos puede olvidar. Y bien, pues aquí termina esta enseñanza. Entonces vamos a terminar con una oración. Por favor, le invito a que cierre sus ojos, a que se disponga para orar. Señor, reconocemos, Padre Santo, que tú eres justo, Señor. Gracias, Padre Santo, por ayudarnos a vivir en rectitud, Señor, a confiar en tus caminos, Señor, aun cuando muchas veces no los entendamos, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que quites de nuestro corazón la comparación, la envidia, el orgullo, Señor.
Queremos servirte, Señor, servirte con fervor, servirte con gozo, Padre Santo, como agradecimiento a todo lo que haces, Señor, por nosotros. Sabiendo que todo lo que tenemos, Padre Santo, es por tu amor, porque te place, por gracia, Señor. Gracias, hermoso Padre. Gracias porque nos llamaste, porque nos miraste, Señor, porque nos escogiste, Señor, porque nos buscaste. Gracias, Señor hermoso, por tu misericordia, por tu gran misericordia. Oramos en esta noche en tu maravilloso nombre, Padre Santo. Amén.